nuevo capítulo de Filosofía para Vivir. Un saludo a todos nuestros seguidores de YouTube y nuestras redes sociales que obviamente nos alimentan y nos dan diferentes temas para conversar de Filosofía para Vivir. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pablo, bien, muy bien, y ansioso por hablar hoy día del tema que tenemos, que es muy interesante. De hecho, vamos a ver o podríamos ver varios temas con varias visualizaciones de este mismo tema. Así que abarca para harto. Cuando muchísimo. Tú me dijiste el tema, dije, no, este tema es para hablar. Podríamos hablar unos 3 o 4 capítulos. Por lo menos. Pero antes de hacer una recopilación de lo que vimos la semana pasada o las semanas anteriores, tuvimos el ciclo de los estoicos. Sí. Y ahí sí tuvimos 4 capítulos interesantes donde tuvimos un invitado especial, inclusive don Francisco Duque, el director nacional de Nueva Acrópolis, Chile, y nos estuvo hablando un poco de los orígenes del estoicismo. Vimos Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, y fue un recorrido interesante. No sé qué te pareció a ti ese ciclo. Sí, estuvo muy bueno, y sobre todo porque pudimos profundizar no solamente en los estoicos como una forma de vida, sino el por qué tenían esa forma de vida, y llegamos que finalmente el estoicismo tiene una base filosófica muy profunda y una base moral interesantísima. Así es, así que si les interesa el tema de los estoicos, les recomiendo que vayan a nuestras redes sociales de YouTube, porque ahí va a estar todos los capítulos, no solo de los estoicos, sino que todo lo que hemos hablado del Bhagavad Gita, Platón, Confucio, etc. Así que se los dejo ahí. También recordar por qué hacemos Filosofía para Vivir nuevamente, porque este concepto, esta idea para nosotros nace como un acercamiento. Un acercamiento de la filosofía que a veces es un poco compleja de explicar, y tratamos de acercarla a una filosofía práctica, algo que pueda servir para el día a día, no simplemente un pensamiento o una idea ahí elevada, sino que algo que podamos llevar a la práctica. Así es, esa es la idea. Y hoy día vamos a tratar de aprender algo y ponerlo en práctica con Egipto. Muy bien, sí, justamente vamos a hablar sobre Egipto. ¿Qué nos tiene Alejandro sobre Egipto? Bueno, ya la palabra Egipto, muchas personas que nos van a escuchar inmediatamente llama al misterio, llama a una serie de elementos, digamos, pseudo-esotéricos, etcétera. Y hoy día vamos a tratar de centrar esto bastante filosóficamente hablando y en algunos temas. Primero, comentar que nuestra cultura, nuestra ciencia actual a Egipto le da unos 4.000 años de antigüedad. Lo que decía en el colegio. Claro, y eso ya es bastante. Pensemos que, por ejemplo, nuestro sistema, digamos, social, cultural, actual, no llevará más de ¿cuánto? 400, 300 años, quizás, con suerte. Y aquí estamos hablando que hay una civilización que duró 4.000 años, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros reconocemos, porque según algunos otros escritos y anales en Egipto, esto habrían tenido mucho más, ¿ya? Entonces ahí por lo menos nos vamos a quedar con los 4.000 años de historia que nos dice la ciencia actual, pero podríamos decir que hay otros anales donde incluso nos hablan de que podrían haber existido 7.000 años antes de Cristo, 6.000 o 8.000, pero eso vamos a dejarlo como parte del misterio y aquellas cosas que se pueden contar o no. Lo que sí podemos decir, y ya está bastante investigado, la verdad el nombre de Egipto no es original, sino que se lo dan los griegos. Ah, mira tú. Ese detalle no lo conozco. Y que el nombre verdadero de Egipto habría sido Kem, el país de Kem, o el país de Kemu. Ese habría sido el nombre original. ¿Y se sabe cuál es el significado de como el país de Kem? Sí, se ha ido investigando y se hablaría del país rojo o el país quemado, dado por el sol, por el desierto. Y por las personas que vivían ahí tenían cierto color de piel dado justamente el contacto con la naturaleza, la exposición al sol. Dentro de algunas acepciones, porque también le podríamos dar un significado más profundo, de esto rojo, de esto quemado, el sol. Para ellos el sol era muy importante, como para todas las grandes civilizaciones. Pero dejémoslo ahí por ahora. Yo voy aquí a reconocerme ignorante, y lo primero que se me viene a la cabeza cuando tú me dices Egipto son las pirámides. ¿Existía algo más aparte de las pirámides? ¿Había una filosofía? ¿Y cómo la construyeron también? Hay una serie de conspiraciones de que habla cómo se pudieran construir las pirámides, pero tú, obviamente, lo vamos a enfocar a filosofía. Me imagino que hay una filosofía detrás también en Egipto. O sea, sin duda la pirámide representa algo,
Por ejemplo, símbolo. Es un símbolo. Hablábamos del país quemado, y pues también vamos a hablar de ahí viene la palabra pirámide de pira, de fuego. Porque la pirámide es como si fuera un fuego, y el fuego siempre va hacia arriba, hacia lo alto. De hecho, se comenta que la pirámide, la gran pirámide, habría tenido un estado por fuera, habría estado revestida de un color blanco, y que en el piramidón, en la cúspide, habría sido de oro, o por lo menos de un bronce, o sea, de mucho brillo, cosa que con el sol esto habría brillado a muchos kilómetros de distancia y daría la sensación de una llama de fuego. De ahí viene la palabra de pirámide. Entonces, claro, tenemos eso, están construidas de una manera bastante perfecta, tienen ciertas dimensiones. También decir que estas pirámides, por lo menos las 3 grandes pirámides, están en relación con ciertas constelaciones, que daría para otro programa. Y además de eso, decir que las pirámides de una u otra manera representaban elementos humanos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos hacer una ligación con lo que dice Platón. Platón habla de los 4 grandes arquetipos, lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, sí, que serían las 4 caras de la pirámide. También podemos hacer una relación con algo que por ahí, yo sé que tenemos una charla, incluso en la charla que viene la próxima semana, el 22 me parece, que es sobre los 7 cuerpos del hombre, y que a lo mejor podríamos hacer un programa también para explicarlo bien. ¿Y qué tiene que ver la pirámide con los 7 cuerpos del hombre? Bueno, la base es cuadrada, 4, y la pirámide, uno de los lados es 3. Sí. Por lo tenemos 4 más 3, 7. Y vamos a ver que, por lo tanto, es un símbolo, la pirámide, de algo mucho más que una gran construcción. Lo que sí hay que descartar, lo que por lo menos nosotros se nos decía cuando éramos niños en nuestros libros de historia, que las pirámides habían sido o tumbas o grandes graneros. Eso claro, obviamente ha quedado descartado, porque primero, no eran para guardar trigo, y segundo, tampoco en estas grandes pirámides se ha encontrado, digamos, una momia. Hay unos, digamos, no ataúdes, sino que hay una sarcófagos, que esa es la palabra originaria, pero que no son estos con tapas, sino que unos sarcófagos donde cabía una persona, pero la idea, ese es el sentido de aquello que se hacía ahí, era muy distinto para que enterrara a alguien. De hecho, si uno va a algunos museos del mundo, como el de Londres, el Museo Británico, vamos a encontrar que hay varios sarcófagos a la vista, sacados de ciertas pirámides, y que estos no tienen tapas, sino que tienen la forma humana, porque supone que ahí entraba un ser humano a realizar ciertos ritos, etcétera, que los desconocemos. Claro. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar un poquito más, yo creo, en el contexto, el mito. Bueno, espérate, disculpa, no, voy a entrar en alguna infidencia, porque ya que hablamos del Museo Británico, quizás vamos a grabar desde ahí. Esperamos, y esto es una primicia, esperamos estar ahí en algún momento y hacer algunas grabaciones y después subirla. Ojalá es una sorpresa que se viene. Ojalá podamos hacerlo, ¿cierto? Por supuesto. Si hay algún auspiciador que nos quiera, lo aceptamos. Por supuesto. Pasemos entonces, sigamos con Egipto. Sí, Egipto tiene, imagínate, para que dure 4000 años es algo impresionante. Una de las cosas o críticas que se le hace a Egipto es que vamos a ver, por ejemplo, sus pinturas, sus esculturas, que son igual durante 4000 años. Hay diferencias, por supuesto, un experto va a ver las diferencias, va a decir, bueno, este es de tal periodo, este es de otro periodo, pero en general, si uno las mira, se mantienen los colores, las formas. Entonces alguien podría decir, bueno, los egipcios no evolucionaban. En realidad la respuesta es al revés. Ellos llegaron de una u otra manera a lo que ellos buscaban, al máximo que ellos buscaban, expresión, y de ahí lo mantuvieron. Lo que pasa es que no, como una cúspide civilizadora. Para ellos, por supuesto, para ellos se mantuvieron ahí. No es como nosotros que queremos la variación constante, claro, sino que ellos llegaron a un modelo que ellos querían y lo mantuvieron. Ahora, obviamente, Egipto decae. O sea, se acaba Egipto como tal. Hoy día conocemos el país de Egipto, pero no tiene nada que ver con este país, con esta civilización antigua. Y obviamente decae. ¿Por qué decae? Porque cae en decadencias morales, corrupción, y así se destruye. Pero duró 4000 años. O sea, tuvo grandes procesos de alza, de civilizatoria, grandes construcciones que hasta el día de hoy nosotros las admiramos. Sí, muchas de ellas sin saber de dónde vienen, como por ejemplo las pirámides. Pero vamos a encontrar templos, vamos a encontrar una serie de otras construcciones que hasta el día de hoy nos impresionan. Yo estuve leyendo, cuando propusiste el tema de Egipto, me puse a leer un poquito así rápidamente sobre arquitectura de Egipto. No sé si será verdad,
pero señalaba, y en relación a lo que decías del cuerpo del ser humano, que tenía estos 7 cuerpos, decía que las pirámides, claro, descartaba este libro totalmente que fueran graneros o tumbas, y que incluso habían templos subterráneos, y que era el número de 7 templos incluso, que estaban en relación a los 7 planetas originales, y que cada uno de esos templos representaba a cada uno de estos planetas y estaba en relación también con el ser humano. ¿Y me pareció interesante esa? Sí. Está lleno de simbolismo. Está lleno de simbolismo, y claro, porque esto lo podemos ligar con ciertas tradiciones filosóficas que nos dicen que nuestro sistema solar en realidad serían de 7 planetas, y el resto de las esferas que giran alrededor tendrían otras funciones, no planetarias. Pero eso ya tendríamos que entrar en otros temas, mucho más profundos, pero sin duda que hay una serie de misterios y conocimientos que nosotros estamos todavía un poco lejos para poder descubrirlo. Hablemos del Nilo. Sí, mira, justamente, sí, estaba pensando en este simbolismo, porque el Nilo divide a Egipto en el lado este y en el oeste. Aparte tenemos que saber algo, que el Nilo es uno de los pocos, y no quiero faltar a la verdad, por eso no tengo el dato aquí fresco, pero sé que es uno de los pocos ríos que corre de sur a norte, porque la mayoría de los ríos corren de norte a sur, o por lo menos de noreste, o sea, del norte al suroeste o del norte al noroeste, o sea, siempre van de esta forma. En este caso el Nilo va de sur a norte, eso ya es llamativo, primero. Segundo, para los egipcios en el simbolismo, porque divide el este del oeste. Y justamente al lado este es donde nace el sol, y estaban toda la vida, estaban los templos, etcétera, etcétera. Y al oeste es donde muere el sol, donde cae, donde se acaba el día, y estaban todo lo que son los elementos funerarios. Por lo tanto, había una división entre el lado este, que sería el lado de la vida, y el lado oeste, que estaría el lado de la muerte. Mira qué interesante el simbolismo. Aparte de que el río también tenía un efecto que cuando el río se desbordaba, generaba alrededor de él la purificación, la limpieza, y además fertilizaban las tierras del Nilo. Y es por eso que en el Nilo se dice que incluso hasta 3 veces al año podían tener cosechas. Sí. Y esto hacía que Egipto en su época fuera uno de los países, los imperios, civilizaciones más importantes. De hecho, es por eso que le interesa Roma, porque ahí estaban los graneros de Roma. Eso ya vamos a hablar en la decadencia, cuando ya son totalmente dominados. Hay un elemento, recuerdo que tú decías en clase, cuando hemos tenido un par de clases aquí en la escuela, de que este río Nilo, cuando subía, tenía esta capacidad de arrasar con todas las casas que tenían los egipcios en ese momento, pero que finalmente a ellos como que había un elemento que no les interesaba mucho y la volvían a reconstruir. ¿Puedes hablar un poquito de eso, como esa capacidad humana de, oye, ¿sabes qué? Esto no es tan importante al parecer, y es cierto que hay otras cosas más relevantes en su vida, o su pensamiento, digamos, hablemos un poquito de eso. Sí, o sea, lo primero es que si nosotros vamos a Egipto hoy día, ¿qué es lo que encontramos? Los grandes templos, las pirámides, y no encontramos las casas, ni siquiera encontramos los palacios donde vivían los faraones. Claro. ¿Esto a qué se refiere? Que ellos realmente, la preocupación que tenían de construir para la eternidad era aquello que era eterno, o sea, aquello que estaba dado para lo superior. Y aquello que era cotidiano, intrascendente, daba lo mismo. E incluso, por eso te decía que cuando crecía el Nilo, venía un momento de purificación, y las casas estaban hechas de madera, de barro, y ellos sabían que venía la crecida del Nilo, se retiraban, venía el río, limpiaba todo, se llevaba las casas, limpiaba todo, y ellos volvían a construir, no tenían ningún problema, porque era parte de la vida, de los ciclos de la vida. Y lo que pasa es que a nosotros nos llama mucho la atención, sí, porque estamos tan apegados a nuestras cosas, pero esto es algo normal, o sea, en los ciclos de la vida, todos los días tenemos que higienizarnos, todos los días tenemos que cambiar, tenemos ciclos, y sería lo normal. Lo que pasa es que estamos un poco alejados de estos ciclos de naturaleza. Y hoy día, por el contrario, ¿qué es lo que se construye para la posteridad? Y yo siempre pongo este ejemplo, que es un poquito burdo, me van a disculpar, pero la verdad es, ¿qué es lo que más se preocupa una persona hoy día cuando se compra algo? O sea, que el baño sea cómodo. Sí, me acuerdo de ese ejemplo. Es muy bueno, es verdad, es que es muy cierto. Claro. Uno en sus casas no tiene un espacio, digamos, por ejemplo, una biblioteca pequeña. Para leer, un lugar para donde escribir. O no es lo importante. No es lo importante. Lo primero, una buena pieza, el baño. La pieza con la gran tele y el baño, ¿cómo va a ir al baño? Pero hemos perdido los elementos más trascendentes. Por lo tanto, es una preocupación, es lo mismo que ahora vemos, o sea, cómo se construye.
más allá de cómo grandes rascacielos y todo, pero aquello, por ejemplo, de la fe de las personas, cómo hoy día se construyen estos templos de la religión que sea, cada vez más simple, Claro. cada vez más rápido, pero en cambio las cosas que son más materiales sí las construimos y queremos grandes baños, grandes y gastamos. Entonces hay una visión distinta del ser humano, quizás más material, menos espiritual, menos elevada, pero sin duda en Egipto vamos a encontrar otro momento histórico, es otro momento civilizatorio, son otras visiones de la vida. Y eso es lo que queremos rescatar. ¿Podríamos decir de que existe un río Nilo terrestre y uno celeste? ¿Había un Egipto terrestre y uno celeste? Sí. ¿Lo tenían de esa visión también? O sea, sin duda, es por eso que decía que incluso las construcciones estaban en relación con las constelaciones. Entonces ellos trataban de plasmar lo que estaba en el cielo, en la tierra. Y el río Nilo era parte de este proceso. Ahí vamos a ver. Y no solamente el punto de vista de construyo donde mismo está esta estrella, sino que finalmente qué es lo superior, qué es esto celeste, tenía que ver con los grandes modelos, las grandes ideas, sobre todo elementos como la justicia. Para ellos la justicia, Maat, era fundamental. Y el gran responsable de Maat era el faraón. Y si algo era injusto en Egipto, el culpable era el faraón. O sea, si no habían grandes cosechas, el faraón algo estaba haciendo mal. Si el río Nilo no crecía como debía crecer, el faraón estaba haciendo algo mal porque había roto la regla de Maat. Claro. O sea, no, esto es muy, muy importante. Hay, para quienes nos escuchan, quizás por primera vez o están entrando en el tema de Egipto, les interesa, hay libros históricos muy buenos donde hablan de esto, más allá de los libros de historia, ¿cierto? Hay ciertos buenos investigadores, pero a veces uno para entrar en esto a veces necesita algo más liviano, y para eso son las novelas históricas. Ya. Siempre yo trato de decir que es un buen primer paso para conocer la historia. Luego obviamente tendrás que entrar en libros de historia un poco más profundos, más sesudos, pero para entrar en este mundo de la historia siempre la novela histórica. Y hay un gran autor de grandes novelas históricas de Egipto, hay varios, pero hay uno que a nosotros y a mí me gustan particularmente, se llama Christian Jack. Recomendación de Alejandro. Exactamente. Si lo pueden leer, van a irse de a poco adentrando en este mundo egipcio y en la historia de Egipto. Perfecto, Alejandro. Vamos a tomar, me imagino, nuevamente el simbolismo que hay de Maat, que hablaste un poco de justicia, pero antes de entrar con eso, vamos a ver todas nuestras actividades como Escuela de Filosofía. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ahí están todas nuestras actividades, Alejandro, y bueno, en esta primera parte estuvimos viendo un poco el contexto histórico o el contexto donde se manejaba el pensamiento egipcio y todo. Ahora vamos a pasar un poco ya a la parte más práctica, vamos a decir, con Maat y un poco los valores, me imagino que tenían también la civilización. Bueno, primero Maat, como decíamos, era la regla y por la cual se debía regir Egipto. Y eso llevaba a una moral de vida. Que más que hoy día nosotros entendemos la moral como algo impuesto. En el fondo para ellos no era algo impuesto, sino que era una forma natural de vivir. Entonces esta regla de Maat se va a aplicar en diferentes ámbitos de la vida. Y porque es importante, porque nos vamos a dar cuenta que por lo menos en los 4.000 años de historia que hoy día se acepta, vamos a darnos cuenta que hubo periodos de alza civilizatoria y de baja civilizatoria. Se le llama
edades intermedias. En realidad que sería una especie de edad media o decadencia. Pero igual es la gracia que durante estos 3000 años por lo menos hubieron 3 o 4 edades intermedias, pero siempre Egipto volvió a remontar y a salir. ¿Cómo lo hizo? A través de Lo siguiente. la vuelta a la moral. La vuelta a la moral, por supuesto. O sea, si estaba decayendo Egipto y cómo logró volver a levantarse gracias a la evidencia de la moral. Y aquí hay ciertas, vamos a ir revisando porque hablamos de filosofía práctica. O sea, ¿esto de qué nos sirve saber de Egipto? Bueno, nos sirve porque vamos a tomar filosóficamente esta enseñanza y vamos a decir cómo nosotros las podemos vivir. Primero, toda esta majat para la vida cotidiana se va a traducir en elementos morales. Y por ejemplo, para ellos, ¿qué elementos eran importantes? Era la amistad, el valor de la amistad para los egipcios. O sea, ellos decían que el tener un buen amigo, o sea, un amigo con afinidad interior, de corazón, de alma, era parte de la felicidad familiar. O sea, era como tener un familiar. Por lo tanto, si alguien no tenía amigos, era complicado, porque había algo que no estaba bien. O sea, le faltaba algo para completar esta felicidad familiar. O sea, complementaba a la familia tener un buen amigo. Ahora, hoy en día, ¿tú crees que tenemos buenos amigos o no se generan grandes amistades el día de hoy? En base a tu experiencia o lo que tú puedas observar. O sea, lo que nosotros propone la filosofía es una amistad, pero de amistad filosófica, no una amistad cualquiera. Y lo que tenemos mucho son amistades cualquiera. O sea, amistades para salir un rato, amistades para gastar dinero, amistades para no sé, etcétera, etcétera. Pero esta verdadera amistad, este amigo de corazón, del alma, aquel que es capaz de decirte cuando te equivocas y que tú lo aceptas, a ese amigo que yo también le acepto que me diga mi equivocación y en algún momento yo lo veo cometer un error y le puedo decir y él lo va a aceptar profundamente, lo va a aceptar con, digamos, entendiendo que mi recomendación es porque realmente me estoy preocupando por él. De eso hay poco, pero debemos tratar de cultivar esa amistad. Y para ello era relevante entonces. Absolutamente. Como tú lo planteas, como esta amistad. Es un concepto moral y de justicia familiar y justicia personal. Tenemos que buscar ese tipo de amistad, porque en el fondo ese tipo de amistad nos va a llevar a colaborarnos, a ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos que nos equivocamos. Siempre vamos a tener a un amigo que nos va a colaborar de la mejor manera posible, que quizás es decirnos, oye, estás cometiendo un error, levántate, sal de ahí. Entonces es un elemento profundamente humano y que necesariamente vivirlo desde un concepto de lo moral. Sí, hoy día se ve poco, creo, ese tipo de amistad, porque finalmente consciente y a veces inconscientemente creemos que son amigos o buscamos amistades, pero lo que buscamos es como un intercambio de favores a veces, básicamente. Sí. O sea, yo ayudo a él me ayudará, somos amigos. Somos amigos, exactamente. Pero como lo dices tú, no, o sea, complementa una felicidad familiar. Es algo, un elemento un poquito más elevado, no más solamente elevado. de transacción material, vamos a decir. Exactamente. Es difícil verlo. Otro elemento era la solidaridad. O sea, para los egipcios la solidaridad era un elemento natural, debía ser un elemento natural del ser humano, porque ellos decían que todo lo que tenían en realidad era por una dádiva de la superior, una dádiva divina. Y más allá de mis propias capacidades, más allá de mis propias conquistas, eso era dado por un elemento de la vida. La vida me estaba dando algo, por lo tanto no era mío. Claro. Y si yo veía a alguien que tenía dificultades, yo tenía que ayudarlo. Entonces la caridad es un elemento muy humano que llevaba adelante el egipcio. No tenía otra... O sea, es que no es que ni siquiera lo pensaban, así era, naturalmente. Y es un elemento moral. De hecho, acá tenemos alguna frase que vamos a leer para que veamos lo que nos dice. Dice, si cultivas tus campos, fructifican y Dios te da abundancia, no llenes tu boca sin tener en cuenta a tu prójimo. Entonces, bueno, tienes de todo y te sobra, bueno, ¿y por qué hay gente que a lo mejor la está pasando mal? Tienes que colaborar con esa gente porque lo que tienes está en abundancia. Se te fue dado una abundancia para que lo compartas. Pero Alejandro, ¿siempre la solidaridad tiene este aspecto de entrega material hacia el otro o puede haber otro tipo de entrega? O sea, una persona que no tiene una capacidad económica, no puede entregar solamente, digamos, un regalo o algo, ¿puede entregar otra cosa? No, por supuesto. Lo que pasa es que esto estamos viéndolo en lo más simple, que claro, es lo material, pero a veces también en lo más difícil. Pero sin duda,
Tampoco se está promoviendo, no sé, que el otro no haga nada o todo es material, no. Todo parte de un elemento interior. Y eso obviamente se va a expandir, se va a extender, perdón, para todo, no solamente lo material. Todo. O sea, en todo. este caso serviría escuchar al otro, un buen consejo, una sonrisa incluso de repente a alguien que está triste o a alguien que te haga pasar un buen momento. Eso igual sería ser una forma solidaria, el tiempo que uno le entrega a los demás también. Por supuesto, absolutamente. Otro elemento práctico que nos hablan es sobre la moral pública. Y aquí sí hay un elemento importantísimo. Porque esto tocaba desde el faraón, que era un servidor público, hasta el más humilde de los empleados, digamos, del Estado. Porque todos debían responder una moral. Y eso es fundamental. El obstaculizar la ley o la justicia era impensado para alguien que trabajaba al servicio de los demás. O sea, la burocracia estábamos hablando. No era bueno, posible. exactamente. O sea, no tendría por qué darse la no tendría por qué darse la burocracia, no tendría poner trabas para entregar ciertas determinadas o favorecer a quienes son mis conocidos. Claro. Ninguna de aquellas cosas sería posible. Porque hay una frase que dice: la justicia emana de Dios y entre los hombres se traduce como ley. Por lo tanto, debían cumplir la ley, porque en el fondo estaban respondiendo a una justicia superior. Es decir, hay una conexión directa hacia ese elemento superior y eso finalmente cae como una cascada hacia abajo. ¿No? Tú estás conectado y tienes que seguir esto, no tienes por qué trabarlo. No tienes por qué anteponer, digamos, tus necesidades personales antes que lo que dicta, digamos, es más o la justicia. Sí, exactamente. Además que yo tenía un elemento que para nosotros es muy complejo, que es, para ellos el trabajo era un deber y era parte de la propia evolución humana. O sea, el trabajo igual es como un concepto moral. Es un concepto moral y que lo hacían no solamente para ganarse la vida, sino porque les permitía desarrollar ciertas habilidades y ciertas cualidades. Entonces es algo también muy distinto de lo que nosotros vemos. Yo entiendo que la mayoría de la gente trabaja para poder sobrevivir, y está correcto. Pero ellos le sumaban algo más, ¿qué estoy aprendiendo en este trabajo? ¿Cómo me puedo perfeccionar y mejorar? Y esto hacía que también cambiara un poco el sentido del trabajo y el sentido moral que tenía el trabajo. ¿Y tú crees que acá, porque he escuchado cuando estamos de repente en clase, que se hace el comentario, bueno, si cuando construyeron las pirámides, por ejemplo, eran puros esclavos, las construyeron con esclavos. ¿Es tan así o tiene relación un poco con este concepto moral que hablas tú del trabajo? O sea, es imposible que lo hubieran hecho con esclavos, porque imagínate, el día de hoy a la gente le pagan y buen dinero, no sé, y construye mal un puente, lo hace al revés. Nosotros tenemos casos acá. O sea, construyen edificios y se les cae. Hay gente ingeniero, gente que trabaja y le pagan mucho dinero. Entonces imagínate que te hayan construido esas grandes pirámides que hasta el día de hoy están ahí, esclavos a latigazo y con poca comida. No es muy lógico, ¿ya? No es muy lógico. Así que además que es imposible construir esos seres humanos acarreando piedras con soga, como se nos ha tratado de hacer ver. Por lo tanto, en realidad, eso se dista un poco de lo que puede haber pasado. No tengo la respuesta, pero lo más probable, por la lógica, es que aquello no haya sido así. Y otro de los elementos prácticos que podemos sacar de Egipto es la búsqueda de la verdad. O sea, que ellos tenían detrás de esto una filosofía, una búsqueda de la verdad. ¿Y en qué se basaba? Un poco para centrarlo, en que el ser humano necesitaba perfeccionarse. Y es por eso que lo que en el fondo ellos planteaban este tema de la reencarnación, pero con otras palabras, y también en la resurrección, una serie de elementos que vamos a ver. Es por eso que muchas de estas enseñanzas antiguas hablan de la momificación del faraón o de los grandes sacerdotes, y que iban, ¿para qué? Para que no volvieran a este mundo, sino que se fueran y estuvieran con los dioses al otro lado y los protegieran. Ahora, quienes no cumplían con eso tendrían que volver a nacer. De hecho, hay una pintura que es un papiro, que es el papiro de Ani, o hay varios, pero el papiro de Ani, donde hablan del pesaje del corazón. Y ahí se dice, claro, el que pasaba y su corazón era más liviano que la pluma, o sea, había actuado bien en la vida, pasaba y se encontraba finalmente con Osiris, ¿ya? Y era, digamos,
la osorificación y pasaba la mente al paraíso. Pero aquel que no pasaba y que su corazón era más pesado que el que más, o sea, había cometido muchas faltas, tenía que volver a nacer. Pues entonces estaba el cocodrilo que se lo comía y volvía a la rueda, reencarnación de la vida. Por lo tanto, había un concepto filosófico que era la evolución, el para qué, el dónde vamos, por qué estamos acá. Ya vemos los símbolos de las pirámides y otros más. O sea, tenían una concepción profunda de la moral, y eso es lo que podemos rescatar de la filosofía práctica. O sea, tener buenos amigos, tener una forma de una moral pública que corresponda, tener cortesía, tener fraternidad, buscar la verdad, entender la evolución, el trabajo, como mencionaba, el trabajo, no solo por trabajar, exactamente, la solidaridad que tenían. O sea, si tienes, bueno, preocupémonos de los demás. O sea, hay muchos elementos importantes, y como te decía adelante, cuando estos conceptos decaen, o sea, decae la moral, decae Egipto. Y finalmente, después de 4.000 y algo años, termina ya en la decadencia de Egipto y se acaba Egipto, este Egipto que estamos hablando. Hoy día conocemos un Egipto que es muy distinto al que estamos hablando, y por eso después vienen y son subyugados por otras culturas. Bueno, hubieron varios momentos, pero el que más, digamos, importante es el de Roma, ¿cierto? Que ahí ya va a ser una provincia de este gran imperio. ¿Qué podemos rescatar justamente de esta decadencia moral? Que, como hablábamos delante, que Egipto pudo remontar varias veces, y yo quería un poquito leer unas sentencias que hay de un sacerdote egipcio que está expresando cuando Egipto está cayendo en decadencia. Explica más o menos cómo es el contexto, lo que está pasando cuando está en la decadencia. Así es. Dice: veo a este país sumido en el dolor y la pena. Sucederá ahora lo que nunca había sucedido. Se toman las armas para combatir, puesto que el país vive en el desorden. Se fabrican lanzas de cobre para mendigar el pan con sangre. Se ríe con aire malsano. En los funerales no se llora. Cada uno asesina a otro. Da muestra al hijo convertido en enemigo, al hermano cambiado en adversario. Un hombre mata a su padre. El odio reina entre la gente de las ciudades. Las palabras son como fuego para el corazón y no se puede soportar lo que alguna boca dice. El país está empequeñecido y sin embargo sus jefes son cada vez más numerosos. El sol se esconde de los hombres. Esta, digamos, sentencia muy interesante, porque si nosotros la sacamos del contexto y yo la leyera hoy día y la sacara para el día de hoy, estaríamos describiendo un momento actual que estamos viviendo. O sea, un momento de decadencia, que es lo que sentimos. Ahora, ¿por qué quise traer esto al final? Porque hay una enseñanza que también podemos rescatar de Egipto, que es lo que antes decíamos, que Egipto pudo levantarse de estas decadencias varias veces. Por lo tanto, nosotros tenemos esa posibilidad de salir de este momento de crisis quizás y lograr que este mundo sea mejor. Pero para eso tenemos que retomar estos conceptos morales, vivirlos y hacer que este mundo sea mejor. No solamente los egipcios, sino que lo que hemos visto a lo largo de todos estos programas. Siempre dejamos una serie de virtudes, de cualidades que el ser humano debe desarrollar. Si nosotros lo hacemos, claramente vamos a salir de este momento de crisis y podremos volver a levantar nuestra civilización, que eso es lo que queremos. Dejar que esta sociedad, este mundo mejor para quienes vienen después que nosotros. Excelente, Alejandro. Yo acá creo que no lo podría agregar nada más, simplemente lo que mencionaba al final y que encuentro toda la razón. O sea, no solamente nos están enseñando a través de conceptos morales tratar de mejorarnos a nosotros mismos, sino que dan incluso la fórmula de salida de una decadencia a nivel social. Entonces hay una experiencia ahí acumulada que nosotros podemos aprovechar para salir también de estas crisis sociales que hemos tenido nosotros a nivel social. O sea, no solamente ya es filosofía práctica para la vida individual, parece ser que también del bien común para todos. Así que es interesante que podamos leer de la historia de estas grandes civilizaciones, porque parece que ahí hay soluciones que deberíamos aprender a aprovechar. Así es. Así que, bueno, con esto ya vamos finalizando. Tenemos el mensaje de Alejandro. No sé si podríamos hablar del otro capítulo también, de un poquito más de Egipto, o no, o lo vamos viendo. Podríamos revisarlo. Revisar Egipto. Hay cositas que podríamos ir rescatando de Egipto y podríamos dar para algunos capítulos más. Perfecto.
Así que los dejamos. Muchas gracias a todos por seguirnos. Alejandro, muchas gracias por tus reflexiones, por tus ideas, siempre claro, como siempre, agradecido. Así que síganos en nuestras redes sociales, den me gusta, compartan todos estos videos, comenten también. Hemos recibido varios comentarios, incluso desde Brasil. Un saludo ahí a Brasil, que nos ven desde allá. Así que muchas gracias, saludos a todos, cuídense. Cuídense, muchas gracias.